En primer lugar, yo diría que los monjes han cumplido aquello a lo que se comprometieron, rezar por la reconciliación de todos los españoles. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, con respecto a lo que se está haciendo ahora de la memoria histórica, a mí me parece que hagamos memoria en serio, con todas las consecuencias. La cuestión de la vida no se discute, es indiscutible, ¿no? Por lo menos para mí. Es decir, yo afirmo la vida, defiendo la vida, y por supuesto no se me ocurre estar defendiendo la muerte. Desde que se inicia la vida hasta que Dios nos llama, hay que defender esa vida, que no es mía, es un regalo de Dios. Y esta es la posición clara que tenemos que tener los cristianos. Y naturalmente hay que ayudar a todas esas asociaciones, yo diría que nazcan desde el germen mismo del Evangelio. No son asociaciones ideologizadas del tipo que fuere. Yo defiendo aquellas asociaciones que nacen en el seno de la Iglesia y que se hacen convencidas que el dueño de la vida es Dios y que no hay más dueño de la vida que Dios. Y que por tanto, desde el inicio de la vida hasta la muerte, quien me lo da todo es Dios mismo. Es verdad que en una sociedad, como decía antes, que ha arrinconado a Dios, a veces parece que los dueños somos nosotros, ¿no? Tú no eres dueño de nada. Hace falta pensar muy poco para descubrir que no somos dueños nosotros de algo tan importante como es la vida. Defensores de la vida ha sido, bueno, el primero de todos ellos fue nuestro Señor, que cuando veía alguna situación en que peligraba la vida, él daba las soluciones oportunas, ¿no? Y nos ha enseñado a los discípulos suyos y a la Iglesia entera que tenemos que ser defensores de algo que no es nuestro, sino que es de Dios. Hay que poner todas las medidas para salvaguardar la vida. O sea, ojalá tengamos los cuidados paliativos que son necesarios, ¿no? Lo más fácil es matar, pero es lo menos humano. Yo no ya digo cristiano, que por supuesto no lo es, sino lo que no es humano es eliminar las vidas. Ahora, hacer todo lo posible para cuidar la vida, aun cuando está en un momento pues difícil, ¿no? Esto es fundamental y ahí es donde tenemos que trabajar. ¿Por qué no ponemos todos los medios que tenemos para hacer eso? Lo más fácil es quitar la goma que nos sostiene y morir, ¿no? Y dejar morir. Pero no estamos en la vida para dejar morir. El Señor nos ha puesto en este mundo para hacer vivir a los demás. Y en ese sentido los cuidados paliativos son fundamentales. Pero hace falta que recemos bien el Padre Nuestro, que a veces no lo rezamos bien. Cuando Jesús nos enseña y salió de sus labios esta oración, nos habla de un Dios que es Padre de todos los hombres. Algunos no lo saben, no se han enterado de que tienen un Padre. Y otros lo han convertido a veces en una ideología y en una fuerza. Pero los cristianos, los discípulos de Cristo, sabemos que tenemos un Dios que es Padre. Y que si es Padre, todos los hombres que tengo a mi alrededor son hermanos míos. Y que yo en mi vida tengo que construir esta fraternidad. Y es necesario y es urgente además también. Y eso me lleva a establecer un diálogo también con todos los hombres y con otras religiones también, a establecer sin perder mi identidad. Porque además no se pierde la identidad cuando tú vas buscando dar la mano, haciendo el bien, buscar la verdad, defendiendo la vida, defendiendo el derecho de los más pobres. Tú no pierdes la identidad. El Papa Francisco es un profeta y en Fratelli Tutti nos explica de verdad lo que es el Padre Nuestro. Es más, hay una introducción, hay un capítulo precioso cuando introduce el buen samaritano, ¿no? La parábola del buen samaritano, ¿no? Es decir, que al fin y al cabo esto es lo que ha de ser todo cristiano. Ese hombre que va por la vida y ve tirada gente y se acerca, la mira y no se queda en mirarla
la cura, hace todo lo posible por curarla, por rehabilitarla, por hacerse cargo de ella, por prestar lo que uno tiene hasta la cabalgadura, por llevarla a un lugar donde pueda rehacerse como persona. Yo creo que esta es la gran tarea. Y esto, cuando los cristianos sabemos hacer esto, no hay miedo a nada, ¿no? No hay miedo a nada. Naturalmente que los laicos tienen que asumir lo que ya el Concilio Vaticano II nos dice, ¿no? Y que a veces se tarda, ¿no? Es verdad que se han incorporado mucho más, ¿no? Pero a tareas de responsabilidad de la Iglesia a veces no se han incorporado. Veamos las estructuras que tenemos en las iglesias diocesanas, a ver cuántos laicos tenemos metidos en esas estructuras con responsabilidades determinadas, ¿no? Que un delegado sea un laico del tipo que fuere, ¿no? Por supuesto, de familia, de educación, de enseñanza, de medios de comunicación social, de lo que fuere, ¿no? A mí me parece que eso es tendría que ser normal en la vida de la Iglesia. Y eso nos pertenece a nosotros los obispos, somos los que tenemos que hacerlo también. No vale solamente las estructuras se cambian, pero dando pasos determinados, ¿eh? En esa misma medida a mí pienso que la voz de los laicos es importante escucharla, ¿eh? Es fundamental, ¿eh? No somos un coro de clérigos los que gobernamos la Iglesia. Yo creo que hay que ir dando pasos, pero no poco a poco, sino hay pasos que hay que darlos con determinación, ¿eh? ¿Por qué? Porque eso es lo que hace posible una Iglesia en la que caminamos juntos como pueblo de Dios, una Iglesia en la que es verdad que ese pueblo hay responsabilidades distintas, pero todos somos responsables en el caminar de esa Iglesia, ¿no? Fijaos que hay una tendencia hoy que a mí me parece que es grave, ¿eh? Es ideologizar la fe. El que ideologiza la fe ve enemigos también incluso dentro de la Iglesia por todos los sitios y rompe la comunión. Y romper la comunión es de los problemas más graves que pueden existir en este caminar, en esta sinodalidad. El que es clave en el pueblo de Dios es Jesucristo. Y uno pone lugares donde de verdad se propicie la amistad y la comunión con el Señor, o no hay posibilidades. No hay posibilidades. Es decir, un joven, como no mayor, igual, pero un joven en concreto, solo si se encuentra con el Señor y se entusiasma con Él, es capaz de darlo todo. Y tendremos que buscar los cauces porque el Señor entusiasma, siempre. Cuando no se le conoce, claro, no. Es el rollo del cura. Pero cuando se conoce a Jesucristo, entusiasma. Y la prueba es que en estos movimientos de los cuales tú hablabas antes, entusiasman a la gente. Y hay jóvenes. En la oración que yo hago los primeros viernes de cada mes en la catedral, es verdad que es un grupo de jóvenes. El otro día, en el concierto que hubo allí y la oración, que era una exposición del Santísimo, había más de 3.000 jóvenes. Es verdad que en un Madrid que hay tantos millones, bueno, pero 3.000 jóvenes revolviendo y dando testimonio de Jesucristo es muy serio, ¿eh? Yo creo que hay que buscar que nuestro Señor toque el corazón de los jóvenes. Y cuando toca el corazón de los jóvenes se arma la revolución, ¿eh?